¿Cómo se manifiesta Jesucristo? Vamos a empezar esta clase con un canto que es una reflexión, porque Jesús vive por medio de la iglesia hoy. Es para que lo oigan, para que mediten en lo que dice el canto. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repite, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida, ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta.
¿Cómo se manifiesta? A través de la iglesia. Es como se manifiesta Jesucristo hoy. No abandones tu iglesia en la cual Dios te puso a pesar de sus defectos. Si vayas a abandonarla es herir el cuerpo de Cristo. Si es débil, ora a Dios para que la fortalezca. Si está dividida, únela con tu acción cristiana y oración. Si es tibia, dale calor con tu amor a Cristo. Si está fría, arde de celo por ella. Comparte el sufrimiento de Cristo por su cuerpo. Gana a otros que luchen contigo para que la fe en Cristo resplandezca. No critiques, pide perdón a Dios para ti y tus hermanos. No rechaces, obedece. Ponte al servicio de Dios, dispuesto a realizar lo que Él quiera, donde quiera y como quiera. No juzgues, ama. El amor cubrirá multitud de pecados, pues en eso conocerá el mundo que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo? Jesucristo se manifiesta hoy en día por medio de los que creen en Él, en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Eso es a lo que la Escritura llama iglesia y la describe en 2 formas. La iglesia universal, que incluye a todos los que conocen a Cristo alrededor del mundo, y la iglesia local, que es el grupo de cristianos que se reúne para adoración, instrucción y estudio. Inciso A, por favor, anoten: la iglesia universal. La iglesia universal. Vamos a hablar de la iglesia en sus 2 esferas. Una es la esfera universal y otra es la esfera local. Esto se puede entender mejor cuando se habla sobre la raza humana. Cuando un bebé nace, pertenece a la raza humana, pero cuando se le registra en el registro civil, pertenece a una familia. Entonces, es un humano, pero pertenece a una familia. De igual forma, cuando recibimos a Cristo, llegamos a ser parte de la iglesia universal, pero al bautizarnos, nos volvemos miembros de una iglesia local. Entonces vamos a ver ahorita la iglesia universal. Número 1, es el edificio de Dios. Escriban: es el edificio de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Número 2, su fundamento es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Número 3, es una familia. Es una familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Número 4 es morada de Dios. Estamos hablando de la iglesia en quien vosotros universal. también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Número 5, su cabeza es Cristo. Su cabeza es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Los creyentes somos el cuerpo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vamos a ver, ya que vimos las características de la iglesia universal, ahora los aspectos que la hacen ser universal. Primer aspecto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Del griego soma, iglesia universal significa cuerpo, esclavo, objeto que proyecta una sombra y grupo de personas estrechamente unidas en sociedad. Entonces, la iglesia universal, no importa la denominación que tenga,
si tiene su fundamento en Cristo, porque hay iglesias que no tienen su fundamento en Cristo, es importante notar eso. Pero quienes tienen su fundamento en Cristo son la iglesia. Entonces la iglesia en Rusia, en China, en África, en Costa Rica, en México, en cualquier parte, donde quiera que 2 o 3 se reúnan en el nombre de Cristo, somos en el conjunto global la iglesia universal. De hecho, Dios no ve muchas iglesias, Él ve nada más una sola. Es como el cuerpo. En el cuerpo pues tenemos dedos, tenemos mano, tenemos antebrazo, brazo, tenemos piernas, tenemos tobillos, tenemos cuello, oído, muchos miembros. Y si nos vamos hacia adentro, pues tenemos hígado, riñones, pulmones, y tenemos se llama glóbulos blancos, glóbulos, todo es parte del cuerpo. Hasta el miembro más inútil, el miembro que no hace nada y que no sirve para nada, es un miembro muy importante, es el apéndice, ¿verdad? Que no se enoje, porque si no te lo sacan te puedes morir. El apéndice no sirve para nada, dicen mi suegro dice que sí sirve para algo, que sirve para darle de comer a los médicos, ¿no? Porque tienen que operar. Entonces, la iglesia universal, pues, son todas las partes del cuerpo. Entonces, ¿cómo nos hacemos miembros de la iglesia, Emiliano? Conociendo a Cristo. ¿Cómo nos hacemos miembros de la iglesia? Lleno una solicitud, mando una carta. ¿Cómo nos hacemos miembros de la iglesia? Bautizándonos. ¿Vale? Recibiendo a Cristo. Ok, vamos a ver cuál de esas es la correcta. Al nacer de nuevo, uno se convierte en hijo de Dios y en miembro de la iglesia universal, ¿no? Entonces, para ser miembro de la iglesia hay que recibir a Cristo, nada más. El bautismo ya forma parte del ámbito de la iglesia local, pero en la iglesia universal, desde el momento en que recibes a Cristo, eres miembro. Inciso C, ¿cómo deben ser las relaciones entre nosotros? Sea que vayas a donde vayas, va a haber cristianos. ¿Cuál debe ser nuestra relación con los cristianos de otras partes del mundo y otras partes del país? ¿Cómo se deben comportar los miembros? Es importante que sepamos qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos en la iglesia universal. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Debemos amarnos unos a los otros, debemos estar unidos en las buenas y en las malas, debemos usar nuestros dones en favor de los demás. Esto habla a nivel universal, a nivel global. Ahora vamos con el inciso de la iglesia local. Ahora vamos ya a la familia. Si bien como ser humano tienes derechos y tienes obligaciones, pues bueno, tienes obligaciones para con el gobierno, ¿no? Para con la raza humana. Por ejemplo, aquel que desperdicia agua, dice al fin y al cabo que la pago, no está cumpliendo con una responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque las generaciones que vienen van a sufrir por nuestra imprudencia. Entonces uno debe cuidar el agua y la luz, aunque la pague, pero por las generaciones que vienen, por los que nos siguen. No tanto porque lo pagas, ¿no? Porque pues es una insensatez que digas, pues bueno, pues total que se riegue el agua, que se tire, al fin y al cabo que ni me cobran el agua. Hay quienes piensan eso. Entonces uno pues debe pensar a nivel global, y sobre todo ahora el mundo se está dando cuenta que lo que hacemos en lo particular afecta a lo global.
cada vez que prendemos la estufa, que ponemos el boiler, que prendemos una luz, estamos contribuyendo a un efecto que puede dañar el mundo entero. ¿Cómo se llama? Calentamiento global. Todos estamos contribuyendo a eso. Entonces, por eso es que todos podemos cooperar. ¿Cómo? Apagando las luces cuando no se use, porque pues tampoco se trata de que no vamos a usar la luz, pero vamos a usar la luz necesaria. Cuando no se use, se apaga. Si sale uno de un cuarto, apaga uno la luz, y uno está pensando en lo global. Cada vez que nos reunimos, cada vez que oramos, cada vez que ayunamos, estamos haciendo un impacto mundial. Cada vez que tú ganas un alma para Cristo, haces un impacto mundial, porque Jesús dijo que fuésemos hasta lo último de la tierra. Y para los de China, México es lo último de la tierra. Por eso es que como China está del otro lado del globo en comparación de nuestro país, por eso es que dicen, no, pues está hasta China, o sea, es lo más lejos. Bueno, para ellos lo más lejos somos nosotros. Entonces, hay personas a las que nada más tú les puedes hablar de Cristo. Si tú no les hablas de Cristo, la gran comisión mundial no se cumple. Entonces, todo lo que hacemos tiene una repercusión global, mundial. Pero hay también responsabilidades y hay aspectos de la iglesia local, como en la familia. Entonces, la iglesia local. Número 1, ¿se forma por 2 o 3? Se forma por 2 o 3. 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Segunda característica, tiene un lugar definido. Tiene un lugar definido. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Están en muchos lados, dispersadas en que muchos lados. expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pertenecen a Cristo, no pertenecen al pastor ni a Os una saludan denominación. todas las iglesias de Cristo. Iglesias de Cristo. Ahora, aspectos de la iglesia local. Así como tenemos responsabilidades para con el mundo, pues hay responsabilidades a nivel local. Los hijos, por ejemplo, tienen la responsabilidad de hacer su tarea, de tender su cama, de ayudar con lavar los trastes, etcétera. Son cosas locales, son cosas ya individualizadas. Y claro, todas las familias tienen las mismas necesidades y podríamos establecer como un patrón, ¿sí? Que todos los padres, pues no, bueno, a menos que el padre esté loco o sea un borracho o un irresponsable, todos los padres queremos que nuestros hijos estudien y que saquen una carrera o que aprendan un oficio y que se valgan por sí mismos. Es lo que más quiere uno. Ya, si no le gustó estudiar, por lo menos que aprenda a hacer algo y que trabaje. ¿Por qué? Porque uno no va a durar para siempre. Uno quiere que sus hijos no tengan vicios, que sus hijos sean responsables, que sus hijos se casen como Dios manda, que honren. O sea, hay ciertas cosas que podríamos decir que son iguales para todas las familias. Es lo que vamos a ver aquí. Las cosas que son iguales para todas las iglesias. Claro, no todas las iglesias tienen el mismo orden de la reunión, las mismas actividades, los mismos ministerios, pero en nivel global hay algunas cosas que sí son comunes para todas y son las cosas en que tenemos que nosotros fijarnos que las estemos haciendo y que estemos cumpliendo nosotros como familia. Aspectos de la iglesia local. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Del griego eclesia significa asamblea o reunión de llamados, que se reúnen para ser instruidos, adorar y tener comunión mutua. Es un grupo específico de personas que se reúnen a disfrutar de compañerismo espiritual. Por eso debemos congregarnos para disfrutar del compañerismo espiritual. No debemos confundir la iglesia con un edificio o construcción. La iglesia no es el lugar,
Lo que le da dignidad a eso son los cristianos reunidos. Nada más, ya que todos se van, no es más que paredes. Los cristianos son la iglesia donde quiera que se reúnan. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Es importante, entonces ahora, definir nuestras responsabilidades. ¿Y qué les parece si vamos haciéndonos un examen? La primera cosa para la que nos debemos congregar es para celebrar la cena del Señor. De hecho, durante 1500 años, el motivo de la reunión de los cristianos fue la cena del Señor. Ellos se reunían a participar de la cena. Al principio lo hacían todos los días, por el mandamiento que dejó Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok, entonces, el punto 1, la cena del Señor. Fue Martín Lutero en la Reforma que cambió el motivo de la reunión, que era la cena del Señor, por la predicación, porque como había que enseñar desde cero a todos los cristianos, entonces había que reeducar a la gente. Entonces los reunían para predicarles y enseñarles, y durante los últimos 500 años se ha quedado así. Pero debemos practicar la cena del Señor. Es algo que debemos hacer periódicamente. Procuramos hacerlo todos los martes acá, y vamos a empezar a hacerlo los días domingos, pero media hora antes de empezar la reunión, porque hay gente nueva. Pero es algo que puedes hacer tú en tu casa, no necesitas de un pastor. Por ejemplo, Alan y se llama Jonathan, en la casa allí pueden hacerlo. Yo con Blanquis podemos hacerlo. Lo ideal es que se haga las más veces posibles. Como iglesia, por lo menos una vez por semana. Los primeros cristianos lo hacían todos los días. Segundo, amarnos unos a otros. Ahora noten cómo vamos formando un acróstico: casa a Dios. Se dice que la iglesia es la casa de Dios, pero no es el lugar o el edificio, sino las acciones que forman esa casa, porque es una casa espiritual. Entonces, amarnos unos a otros, como dice la palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, amar no significa decirle a alguien te amo. Jesús le dijo a alguien te amo con todo mi corazón. O dijo, oh pueblo, cuánto los amo. Así alguna vez dijo. Cuando tú investigas lo que es el amor, empiezas viendo lo que el amor hace, y dice que el amor es paciente. Cuando tú le tienes paciencia a otro, le estás demostrando que lo amas. Luego dice que el amor es amable. Cuando tú eres amable con alguien, cuando tú tienes una atención con alguien, y ahora nos va a demostrar el amor Ismael y Marta sirviéndonos el café y el té, porque Blanquita se acaba de ir precisamente demostrando el amor. El amor son acciones, son hechos, no son palabras. Nos habló Ivonne del Centro Femenil Santa Marta. Mi familia me trajo a mi hija y se fue y me la dejó y no sé qué hacer. Y me dice, ven, ¿qué hacemos? Le dije, vete por ella. Trabajo social se quiso oponer porque dijo, ¿cómo que se va a ir así nada más la niña? Entonces pues ya se habló y ya se llevan los papeles para ya recibirla y quedarnos con la tutela de esa niña. Ese es un acto de amor. Cuando tú oras por alguien es un acto de amor. Cuando tú
platicas con alguien es un acto de amor. Cuando tú animas a alguien, o sea, son actos. Y es lo que debemos practicar aquí. Venimos aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras, a servirnos unos a otros, a ayudar a los que no tienen, a hacer algo por los que no tienen. Por ejemplo, Osvaldo y Eli nos van a apoyar para entregar las despensas con las familias de los presos. El estar allí esperando que lleguen, y no es únicamente darles la bolsa ya, sino una sonrisa, una palabra, ¿cómo estás? De tener, no sé, una limonada o algo, mire, sírvase, tome esto. Es la atención, o sea, son hechos. Y es lo que debemos practicar cada vez que nos reunimos como estamos ahorita y en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque si yo me voy a tomar un café con Emiliano y con Miguel en el Beats, la iglesia está ahí. Entonces vamos a procurarnos, claro. Emiliano va a demostrar el amor invitándonos al café, ¿verdad? Entonces nosotros, Emiliano, pero no vamos a hacer concha, ¿verdad? La siguiente vez va a invitar Miguel. La siguiente vez voy a... O sea, algo mutuo. Sí. No, yo lo traigo. Órale, pues. Tercero, ser bautizados y bautizar a otros. Ser bautizados y bautizar a otros es otro de los propósitos para los que se debe reunir la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo. Entonces, la configuración de las casas del primer siglo se prestaban para el bautismo porque no había tubería, no había como hoy que hay llaves. Todas las casas tenían cisterna, todas. ¿Por qué? Porque sin agua no puedes vivir. O tenían pozos, o iban a los pozos por agua y llenaban sus cisternas con... Entonces, cuando alguien era nuevo y creía en Cristo, lo que inmediatamente hacían era bautizarlo. Bueno, es un poco más complicado. Realmente la gente estaba acostumbrada a pues irse de su casa y volver dentro de 3 días. Hoy si dan las 10 y no llegas ya se preocupan porque te están marcando y es otra, pero procuramos cada mes hacerlo. Ahora, no hay que esperarnos a que el mes llegue. O sea, si la necesidad es pronta, pues hay que buscar la forma, irse a un río, a una alberca y bautizar. Es importante que seamos bautizados, pero también el que bauticemos a otros. Cuando, por ejemplo, la familia de Mili, cuando venga y empiece a venir y se quieran bautizar, quien debe bautizarlos es ella. ¿Por qué? Porque ella es que los trajo. Entonces, cada uno debe poner en práctica esto. Si tú traes a alguien, cuando se desea bautizar, ¿quién lo hace? Y no el pastor, porque hemos entendido que el pastor es Jesús y todos somos discípulos. Número 4, alabar y bendecir a Dios. Alabar y bendecir a Dios. ¿Qué es lo que hicimos hace un rato? Y cada vez como que disfruto uno más. ¿Y saben por qué? Porque ya no las vamos aprendiendo, ¿no? Ya no suenan familiares, entonces ya como que les va uno encontrando como que más sentido a los cantos. Y el propósito es ese, cantamos por eso, no cantamos para esperar que llegue la gente, no cantamos como el himno nacional, no, cantamos porque es uno de los deberes de la iglesia local, es uno de los propósitos para los que nos debemos congregar. Entonces vamos en casa, ¿no? C, cena del Señor. A, amarnos. S, ser bautizados. A, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Número 5, vamos con la D, discipular y ser discipulado. Ahora, noten cómo aquí
son las dos cosas, bautizar y ser bautizado, discipular y ser discipulado. ¿Por qué? Porque tú vienes acá y cuando eres nuevo, pues tú eres discipulado y eres bautizado, pero el propósito es que eres bautizado para que tú después bautices a otros y eres discipulado para que tú después discipules a otros. No es únicamente unilateral, sino es bilateral. Lo que recibes lo tienes que dar, porque ese es el propósito de una familia. ¿Qué es lo que hace uno con los hijos? Cría, les enseña a hablar, les enseña a leer, a escribir, a trabajar, para que en el día en que se hagan responsables y se valgan por sí mismos y tengan su familia y mantengan sus hijos. Ya uno diga, cumplir. Entonces, disciplinar y ser discipulado. Lo dijo aquí Jesús. Por tal y hacer discípulos a todas las naciones. Número 6, instruir y ser enseñado. Ahora, parece igual discipular e instruir, pero ahorita vamos a ver la gran diferencia que hay. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, esto nótenlo. Dice, id y hacer discípulos, y luego dice, enseñándoles. Hay dos aspectos que son necesarios. El discipulado, pues, es algo que estamos haciendo ahorita. Estamos hablando de la palabra, estás tomando nota, estamos ejercitándonos, ¿no? Pero la instrucción tiene que ver ya con la práctica. El que vayamos juntos a la cárcel, vayamos juntos al albergue, vayamos juntos a evangelizar, vayamos juntos a la calle. Lo que estamos haciendo en los seminarios, a los que ya tenemos varios años, ya nos toca servir juntos. O sea, nos toca estar haciendo la obra juntos para atención que sigue. Entonces, ya es llevar la enseñanza a la práctica. Una cosa es que yo te diga las bases, las razones, el propósito del bautismo, y otra cosa es que yo te diga, ¿sabes qué? Ahora bautizas tú y le vas a hacer así, 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 y llegas y cuando lo haces ya es una experiencia diferente. Es como si el discipulado fuera la enseñanza de los tipos de nado y cómo debes, pues, mover los brazos y cómo debes, pues, la boca, los consejos prácticos, ¿no? Teóricos. Pero la instrucción es, vamos a la alberca y te aviento al agua y órale. Entonces, todo el módulo 1 yo lo he dado. Hasta hoy, todo lo que se hace lo he hecho yo. La lectura yo la he dirigido, la oración yo la he dirigido, los cantos, pues gracias a Dios ya no, porque ya hay quien lo haga. La clase, el cuestionario, el versículo de memoria y la cena y la cena del Señor. Para el módulo 2 vamos a hacer un rol de todos. A cada quien se le va a asignar lo que le toca, pero lo vamos a hacer por la experiencia que hemos tenido, lo vamos a hacer aleatorio. Esto es, siempre que se le dice a alguien te toca dar clase, ese día se enferma, le duele la muela, se le poncha la llanta, algo pasa porque como que se predispone uno, entonces no sabes qué es lo que te va a tocar hasta la hora. Muchos dicen, es que si no estoy preparado, el hacerlo es parte de tu preparación. No queremos que lo hagas perfecto, lo que queremos es que lo hagas. Esto es, métete al agua. Y cuando te metas al agua vas a sentir que te ahogas y te vas a sentir mal, pero ya te metiste al agua. La siguiente vez, entonces, ya te vamos a pedir que lo hagas con anticipación y la siguiente vez nos lo vas a pedir tú. Me acuerdo hace como un año que yo le dije, vas con la clase. Estaba nerviosísimo.
No hizo otra cosa más que leer, a ver y pum. Y como así. La siguiente vez le dimos el disco, le dimos tiempo, hizo la clase, la hizo muy bien, hasta vino Nubia. Porque dijo, ¿cómo mi hermano va a dar la clase? Y vino hasta tuvo porra, ¿no? Y ya no, como 3 veces me dijo, oye, ¿puedo dar esa clase? Y ahora, pues ya da clases todos los miércoles, los lunes, allá en el albergue, ¿no? Entonces, claro, cuando le diga te toca la clase, pues va a decir, facilito, ¿no? Pero Osvaldo, por ejemplo, nunca has dado una clase, ¿verdad? Vas a dar una clase. No sabes cuándo todavía. Tienen que venir preparados, porque es parte. Miren, no estamos aquí alrededor de una estrella, o no estamos aquí para venir a oír a alguien, estamos aquí para venir a ser instruidos. Entonces, todo este módulo, estos 2 meses, yo les he discipulado. Ahora les toca a ustedes ser instruidos al discipular a otros. Y vamos a ir pasándolos acá. Lo van a hacer mal o bien, no importa, lo importante es que lo hagan. Lo importante es que den el paso, den el brinco, y poco a poco hasta que ya se encarrilen, se den cuenta que no es cosa del otro mundo, que no es sino cuestión de ya. Y una vez que le agarras el hilo, andas buscando quien te oiga, ¿no? Andas buscando a quien enseñarle, porque ya sabes. Y el propósito es que todos nosotros nos involucremos en esta tarea que nos dejó Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. Número 7. Entonces vamos, casa dio. O es orar e interceder. Por eso tenemos un tiempo de oración cada vez que nos reunimos. Pero una vez al mes tenemos una velada de oración. Este viernes tenemos velada. Acuérdense, es importante rato, a las 9. Aunque sea un rato, acabamos a las 5, igual te puedes quedar toda la velada, pero es para orar principalmente, aun cuando pues digo Jesús que hay que velar, y velar es mantenerse despierto. Nos mantenemos despiertos con una película, con la música, con el café, etc. Pero orar es parte indispensable, esencial. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí note cómo dice perseveraban. O sea, es algo que hacían. Tenemos un boletín que va a ser ya renovado para esta velada. Acá estamos haciendo uno nuevo. 8. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Vamos, casa, Dios. Con esto se cubre. C, ser del Señor. A, amarnos. S, ser bautizados. A, alabar. D, discipular y instruir o orar. Y S, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Aquí lo dice la Escritura. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra claramente dice, hablando en con himnos, con cánticos espirituales, somos llenos con el Espíritu Santo, orando los unos por los otros. En esta velada pues vamos